Muy buenos días, que Dios le bendiga poderosamente en esta hermosa mañana. Le doy la bienvenida esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Estaba pensando en uno de los grandes movimientos que se han levantado y que ha hecho frente al Evangelio. Es como una estrategia que las tinieblas han levantado, han elaborado para desviar a las personas de la verdad. Esa filosofía de vida es el humanismo. El humanismo profesa una confianza excesiva en el hombre, pone su atención en el hombre, exalta al hombre, sus habilidades, sus cualidades, y promueve la confianza en sí mismo. No que no podamos tener cierto grado de confianza en las personas, en nosotros mismos, en nuestras habilidades. Lo que busca el humanismo es desplazar a Dios del corazón de los hombres, del lugar, del trono del corazón de los hombres. Busca quitar a Dios y establecerse él mismo. Cuando usted confía más en usted mismo, en sus capacidades, cuando usted dice lo voy a lograr sin tomar en cuenta la decisión y la voluntad de Dios, usted ha caído en el humanismo. Cuando usted confía más en el hombre, y ese es un peligro que debemos evitar, porque Dios es gran rey y necesitamos, los seres humanos, para tener una fe saludable, darle el lugar que tiene Dios, pero bueno, también posicionarnos nosotros o darle lugar en el corazón que tiene el hombre. Entonces, acerca de eso vamos a hablar en esta mañana, porque cuando nosotros examinamos la vida de estos hombres, estamos leyendo el libro de los Hechos en el capítulo 14. Recuerde que el apóstol Pablo y Bernabé, su compañero de misiones, están en su primer viaje misionero y tienen algunas experiencias, y a través de estas experiencias que ellos tienen nos enseñan principios que podemos nosotros y que debemos tener en cuenta y que podemos nosotros imitar. Recuerde que el apóstol Pablo en cierta ocasión dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces quiero animarle a que tome su Biblia, tome su libreta de notas, y vamos a tener este tiempo con la palabra de Dios. Recuerde que no solo del pan vive el hombre, sino que vivimos también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Salmo 127 declara lo siguiente: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y la verdad que nos habla ese versículo es y tiene que ser relevante para nosotros, no solamente en este tiempo, siempre. Es decir, es lo mismo que dice el apóstol Santiago en su carta a aquellos, la exhortación que le hace a aquellas personas presumidas, que presumen del tiempo y de su vida. Dicen, vamos ahora, dice, voy a enfocarme ahora en aquellos que presumen de su vida, del tiempo, y diciendo, mañana
hoy y mañana haremos esto, viajaremos, en lugar de lo cual deberíais decir, dice el apóstol, si el Señor quiere. Y si el Señor quiere, si es la voluntad de Dios, podremos hacer esto o aquello, porque dice el apóstol, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente un poco de neblina, dice, hablando de la fragilidad humana. Entonces, seamos temerosos de Dios, temerosos de Dios. Vamos a la palabra de Dios entonces en el libro de los Hechos. Por favor, tome su Biblia y ábralo ahí en el capítulo 14. Hechos capítulo 14. El apóstol Pablo llega a una ciudad llamada Listra para predicar allí el evangelio. Y mire lo que sucedió en esa ciudad. Mire lo que sucedió. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Qué milagrazo, ¿eh? Qué milagro tan poderoso. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque éste era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios a ellos, ¿no? A Pablo y a Bernabé. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Bueno, y sigue el relato. A continuación se explica o relata lo que hicieron algunos judíos en compañía de algunos gentiles. Apedrearon a Pablo, lo dejaron por muerto, lo sacaron de la ciudad, pero Pablo no estaba muerto, así que Pablo se levantó y los discípulos lo restablecieron. Luego Pablo oró por ellos. Y ya Pablo aquí al final de este pasaje, los apóstoles Pablo y Bernabé regresan a la ciudad de donde habían salido, Antioquía. Es decir, ese ya es la culminación de su primer viaje misionero. Aquí encontramos dos cosas de las cuales quiero hablar rápidamente. La primera de ellas es la actitud de los habitantes de la ciudad, y por otro lado la actitud de Pablo y de Bernabé. ¿Qué podemos aprender nosotros? Nosotros hemos podido ver que la verdad de Dios con mucha frecuencia la han mezclado con las prácticas paganas, y esto ha traído como resultado el adulterio de la verdad, el adulterio del evangelio, del reino de Dios. Es así entonces como muchos hoy están creyendo en Dios, pero también creen en otras cosas. Esta es una tendencia que no es nueva, ya desde antiguo. Aquí en la ciudad de Listra podemos ver nosotros que la gente que recibió el mensaje intentó
mezclar, de alguna manera querían incorporar no solamente a Pablo y a Bernabé, sino lo que ellos hacían y decían, querían mezclarlo con su religión pagana. Esa fue la actitud de la gente. Y es un problema que realmente muy pocos identifican, y un problema del cual muy pocos quieren realmente hablar o ser confrontados, porque uno se acostumbra a vivir en una religión, uno se acostumbra a unas formas de creer, y cuando alguien viene y le dice a uno que esa forma de creer no es correcta, cuando alguien le dice a uno que no está bien lo que uno está haciendo, sino que uno debe volver a la esencia, a lo que la palabra de Dios dice, que es la autoridad, muchas personas prefieren quedarse con su forma de creer, con su religión, y rechazan la forma que establece la Escritura. Hemos dicho, y nunca será suficiente, así que vamos a continuar diciendo, que el libro de los Hechos nos muestra a nosotros no solamente cómo la iglesia nació, sino que también nos muestra la práctica, la vivencia de los creyentes, qué era lo que ellos hacían, en qué creían, cuáles eran sus prioridades, cuáles eran sus valores, cómo se trataban entre sí, qué era lo que hacían, cuál era su dedicación. Y esto debemos traerlo al presente y volver a recobrar esa vida de iglesia. Por ejemplo, los creyentes, las personas que se hacían miembros de la iglesia, experimentaban una conversión. La conversión, escúcheme bien, el arrepentimiento, perdón. Experimentaban un arrepentimiento y una conversión. El arrepentimiento es cambiar de rumbo. Arrepentimiento es cambiar de dirección, porque la gente sus vidas van en una dirección, pero cuando conocen a Dios, cuando se arrepienten, ellos hacen un pare en su camino, en su forma de vida, en sus prácticas, en su manera de vivir, y luego se convierten a Dios. Y la conversión es volverse a Dios, es decir, regresar a Dios y hacer y vivir de acuerdo a como Dios ha establecido en su palabra que debemos nosotros vivir. Entonces miramos en el libro de los Hechos esa actitud, ese hecho predominante. Luego, cuando una persona se convertía, se hacía parte de la iglesia, y luego quería estar con los creyentes. Los creyentes, las personas que se convertían, eran llenas con el Espíritu Santo y abandonaban sus prácticas, sus religiones, adoraban la idolatría, adoraban la brujería, abandonaban la brujería, la idolatría, esa forma de vida, esa confianza en los hombres. Ellos abandonaban esa forma de vivir y se convertían a Dios, dependían de Dios, aprendían de Dios, unidos a sus hermanos en la fe. Eso lo vemos ahí en la Biblia. Hoy pues la gente no quiere, la gente tiene formas diferentes de creer. Viven en su pecado y creen en Dios y dicen, no, Dios, estoy bien, o de pronto necesito sí mejorar algunas cosas, pero no toman en serio lo que es el arrepentimiento y la conversión, que son la puerta para entrar al Evangelio. Son la puerta. El apóstol Pablo dice claramente: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Dice cosas acerca de las cuales yo les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Eso está claro en la Biblia. Debe haber una conversión. No podemos hacer una mezcla. De pronto, sí, a veces se abandona la idolatría, pero se siguen con los mismos patrones de vida, se siguen el egoísmo,
sigue un corazón soberbio, se sigue en la indiferencia, se sigue en esa manera de vivir. La exhortación bíblica es en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dice la Escritura. Entonces esta gente aquí quisieron hacer una mezcla. Y es así como el Evangelio ha resultado en catolicismo, porque han incorporado, y esa era una política de guerra antigua romana. Cuando llegaban a un territorio, ellos no destruían, ellos lo que hacían era un proceso de asimilación. Le proponían a los reinos asimilarse, es decir, acéptame y yo te acepto, yo te voy a aceptar, vas a continuar con vida, pero acéptame. Entonces los ídolos, los dioses de los paganos lo incorporaban a su religión. Y fue así como cuando en el periodo de la iglesia, el periodo de la imperial de la iglesia, en el año 300, cuando la iglesia deja de ser perseguida por Constantino y sube al reino, es parte del gobierno. Entonces ahora lo que hicieron fue una mezcla entre la religión romana con el evangelio. Y al pasar los años se han ido incorporando más y más ídolos y más ídolos y más ídolos. Entonces ese es un proceso, un movimiento ecumenista que busca recibir a todos sin hablarles de arrepentimiento y de conversión. Eso yo no lo veo aquí en la Biblia, es lo que dice el apóstol Pablo. Dice la Escritura que cuando Pablo vio eso, ¿qué hizo Pablo? Primero miremos lo que sucedió en la ciudad. Número uno, lo que sucedió en la ciudad. El apóstol Pablo estaba predicando y allí entre la multitud había una persona que era cojo, una persona lisiada, era cojo, nunca había caminado. Cuando Pablo observa que ese hombre tiene fe, le da una orden, hace uso de la autoridad que Dios le había dado, y el Espíritu Santo manifiesta en ese momento un don maravilloso, el don de milagros. Así que esa persona recibe la orden que Pablo le da, que se levante y se ponga sobre sus pies, y él de un salto se puso de pie. Esto fue notorio, porque la ciudad, las personas vieron el poder de Dios, wow, y dijeron, estos son dioses que han venido a nosotros en semejanza de hombres, y quisieron ofrecerles sacrificios. Es decir, la fe de la gente se estaba enfocando en Pablo y Bernabé. Eso fue lo que sucedió. O sea, fue la reacción de la gente. Ellos querían en su cosmovisión, en su forma de ver y de creer, en su forma de interpretar los hechos, ellos querían asimilar a Pablo y a Bernabé a su religión, los relacionaron con su religión. Dice en el versículo 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Es decir, que les cambiaron los nombres. ¿Cuál es el problema? El problema es que el problema es que la palabra de Dios no se puede adulterar. La palabra de Dios debe ser pura. Me llama la atención cuál fue la reacción de Pablo y de Bernabé, que son la autoridad de Dios en este pasaje, ¿no? En ese escenario. Son la autoridad de Dios. ¿Qué hacen ellos? ¿Aceptan eso? ¿Aceptan esa mezcla? Y quiero enviar un mensaje a aquellos que de alguna manera aceptan todo, mezclan el evangelio con creencias paganas. Quiero que mire la Biblia ahí. ¿Cuál fue la actitud de estos hombres de Dios?
¿Aceptaron ellos? ¿Aceptaron esa mezcla? Mire, la Biblia dice, Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace. El Señor dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como uno quiere o piensa, como dice la Escritura. El apóstol Pablo dice, cualquier cosa que tú edifiques será probada. Tu fe será probada, ya sea en esta tierra o en la eternidad, pero va a ser probada. Procura que tu fe esté fundamentada en la Biblia. Sea un lector de la Biblia. Porque leer la Biblia no es el trabajo solo de los pastores, de los predicadores, de los ministros, de los líderes. La lectura y el estudio de la palabra es responsabilidad de cada creyente. Porque usted es responsable por su salvación. Usted es responsable por su salvación. Así que usted tiene que constatar que usted esté creyendo conforme dice la Escritura. Entonces, ¿cómo reaccionó Pablo y Bernabé? ¿Cómo reaccionaron? Lea conmigo. Versículo 14. Lea el versículo 14. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, ¿qué hicieron? Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud gritando o dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, es decir, no somos dioses, no somos dioses. Somos hombres semejantes a vosotros que os anunciamos que de estas vanidades, de esa idolatría, de esa religiosidad, dice, se conviertan al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra. ¿Está yendo? No aceptaron. No aceptaron. No aceptaron que la fe de la gente se enfocara en ellos. Porque el trabajo de Pablo y de Bernabé, escúchame, era conducir la fe de la gente a Dios. Conducir a las personas a Cristo. Ese era el trabajo de ellos. No conducirlos hacia ellos mismos. Escúcheme. Conducirlos hacia Cristo. Y esto establece nuestro reto para el día de hoy. Vamos a conducir a la gente a Dios. No quiera usted que la gente confíe más en usted que en Dios. Que Dios lo guarde a usted. Que Dios lo cuide. Recuerda lo que le pasó a Herodes cuando no le quiso dar la gloria a Dios. Cuando el pueblo estaba dándole la gloria a él y él dijo, sí, yo sí soy inteligente, yo sí soy grande, yo sí soy. Dice la Biblia que murió expirado por gusano porque no le dio la gloria al Señor. No queramos nosotros que la gente confíe más en nosotros que en Dios. Si tú eres una persona a quien Dios usa con tu profesión, con tu don, con tu talento, la gente va a tener esa tendencia de rendir de pleitesía. En algún momento lo va a hacer. Dígale, mira, no hagas esto. Toda la gloria y la honra es para Dios. Encárguese de conducir la fe de la gente a Dios. Esto me presenta a mí, hace que evoque una pregunta. ¿Hacia dónde están los ministros de hoy conduciendo a la gente? ¿Los están conduciendo para que sean más como Cristo? ¿O los están conduciendo hacia ellos, a su personalidad? ¿Los está conduciendo hacia sus habilidades, hacia sus dones, hacia sus talentos? Yo conozco muchas personas que van a una iglesia porque les gusta la habilidad del ministro, les gusta el don del ministro, se sienten atrapados, cautivados por el don, por la habilidad del ministro, pero no van a ese lugar para ser más como Cristo. Y el error de muchos ministros
es que están guiando la fe de la gente a ellos, a ellos. No están guiando a las personas a Cristo, a Dios, como lo hicieron Pablo y Bernabé, sino que están guiando a las personas a ellos, a ellos. Prueba de esto es que se habla más del hombre y de la habilidad, se habla más de un don que de la persona de Jesucristo. Usted va a encontrar aquí, y ojalá Dios nos mantenga siempre así, va a encontrar un estímulo, un ánimo siempre para que usted sea más como Cristo. No quiere usted ser como el hombre, no quiere usted ser como yo, no quiere usted ser como otro. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde a nosotros, los pastores, los predicadores, los ministros, que Dios nos guarde a nosotros de querer traer la fe de la gente hacia nosotros, que la gente nos admire a nosotros, que la gente nos aprecie más a nosotros que a Dios. Que Dios nos cuide de eso. Y quiero animarles a todos ustedes, los que tal vez no tienen iglesia y están pensando congregarse en una iglesia. ¿En qué iglesia saludable podemos congregarnos? ¿Cuál es una de las señales, de las evidencias de que una iglesia es saludable? Cuando en esa iglesia te motivan y te guían a que tú seas más como Jesucristo. Cuando te hablan más de Cristo. Porque ese es el propósito con el cual Dios te salvó, para que tú te asemejes a Jesús cada día. Sí, y para eso Dios te va a enseñar, para eso Dios te va a ministrar, para eso Dios va a usar los dones, los talentos de los demás creyentes, de los ministros, sí lo va a hacer. Pero que tu fe esté enfocada en Cristo, en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Ese es el tipo de iglesia saludable, una iglesia donde enseñan a las personas a ser más como Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Qué pensaba Cristo? ¿Qué hacía Cristo? ¿Cuáles eran las intenciones, los intereses de Cristo? ¿Cómo Cristo trataba a las personas? Tenemos que ser más como Él. Y me encanta que Pablo, cuando la gente intenta ofrecerle sacrificio, una honra, para exaltarlo, para adorarlo, se rasgan las ropas. Y dicen, no, si somos iguales a ustedes. Lo único que ha sucedido aquí es que Dios se ha glorificado. Es Dios. Ese es el mensaje. Que Dios quiere que ustedes se conviertan de esta vanidad al Dios vivo. O sea, que vuelvan a Él. Este es nuestro reto el día de hoy. Encárgate de conducir a las personas a Cristo. No quieras tú que la gente confíe más en ti que en Cristo. No, puede ser bueno, puede ser hábil, puede ser una persona muy importante que ayude a otro, pero nunca quiera usted que la gente confíe más en usted que en Cristo. Nunca quiera usted que la gente ponga la fe que deben tener en Dios, la pongan en usted. ¿Por qué razón? Porque nuestro trabajo es guiar a las personas a Cristo. Enseña a las personas a confiar en Cristo. Guíelas. No necesitas tener mucho conocimiento bíblico para eso. Simple y sencillamente dígaselo. Simple y sencillamente coméntele. Esto es Dios el que ha hecho esto a través de mí. Es Dios. O sea, vamos a confiar en Él. Confía en Dios. Vamos a la iglesia. Confía en Cristo. Enseñemos a la gente a depender de Dios, a confiar en Él y a ser más como Él. Ese es nuestro trabajo, porque nosotros solamente somos colaboradores. Somos colaboradores. Sí, te vas a encontrar personas que te agradecen, te vas a encontrar personas que quieren honrarte, sí lo vas a hacer. Sí, pero escúcheme bien. Jesús
es el autor y el consumador de la fe. Encárgate de conducir las personas a Cristo, no hacia ti. Porque cualquier día tú vas a faltar. Cualquier día tú no vas a estar. Cualquier día te va a faltar los recursos. Y si la gente confía en ti, ese día esas personas van a fracasar, van a caer. Guíe a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a Cristo, porque Él nunca les va a fallar, Él nunca les va a faltar. Nosotros seguramente sí, pero Él es desde el siglo y hasta el siglo, Él va a permanecer siempre. Y después de este mundo, Él seguirá con nosotros. Así que vamos a guiar hoy a las personas a que confíen más en Dios, a que sean más como Él, a que dependan de Él. ¿Está de acuerdo? Oramos. Padre, gracias te damos esta mañana. Gracias. Padre, dígale al Señor en esta mañana, Padre, si yo he estado confiando más en el hombre que en ti, perdóname. Perdóname si he estado confiando más en el hombre que en ti, si he estado confiando más en el trabajo, si estoy confiando más en el político de turno, si estoy confiando más, Señor, en el político aspirante que me hace promesas, perdóname. Quiero confiar en ti, solo en ti, Señor. Tú eres el que sustentas mi vida, el que sustentas mi familia, el que sustentas mi suerte, como dijo el rey David. Tú eres el Dios que me sostiene, Señor. Padre, hoy redirecciono mi fe a ti, a tu presencia, a tu palabra. Pero también te pido, dígale al Señor en esta mañana, también te pido que me ayudes, que me des la sabiduría y el entendimiento de conducir a mi familia, no hacia mí, sino hacia ti. De conducir la fe de las personas hacia ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Escuche esto. Jesús dijo una vez, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Si un ciego guía a otro ciego. Entonces, no vamos a hacer guía de las personas, no vamos a dirigir la fe de la gente hacia nosotros. Vamos a dirigirlas hacia Cristo, que es la luz. Vamos a conducirlas hacia Él, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Querido, que Dios le bendiga en este día y que Dios les prospere en este propósito de ser más como Jesús.